Bienvenido al segundo vídeo de la serie Los 8 pasos del swing. Y en esta serie te voy a mostrar todo lo que necesitas saber sobre tu swing de golf. Y nos vamos a centrar, ya que es el segundo vídeo, en el segundo paso. Pero si no has visto el primer vídeo, te voy a recordar en un minuto las 8 posiciones del swing y enseguida paso a centrarme en el paso 2. Y son posiciones en movimiento. La posición 1 no va a ser stance. La posición 1 es cuando las manos llegan a la pierna derecha, a este punto. Este es el vídeo anterior y que te dejaré colgado arriba un enlace para que lo puedas consultar. Posición 2, la que nos vamos a centrar, cuando el palo se coloca paralelo al suelo. Posición 3, el brazo izquierdo se coloca paralelo al suelo. Posición 4, la cima de la subida. Posición 5, el palo se vuelve a colocar paralelo al suelo, pero ya en la bajada. 6, posición súper importante, impacto. 7, el brazo derecho se coloca paralelo al suelo. Y 8, el finish. Y la gracia de esta serie es que te voy a dar indicaciones, como ya puedes haber visto en el vídeo 1, de las mejores posiciones, los errores fundamentales en los que incurren los jugadores y cómo corregirlos. De ahí que esta serie te da toda la información que necesitas para chequear, supervisar y corregir tu swing de golf. Por lo tanto, este vídeo se centra en analizar esta posición del swing. Pero antes de entrar en la segunda posición del swing, nada, 2-3 puntos de control sobre la posición 1, aquella que constituye el arranque del swing y cuando las manos llegan a tu pierna derecha. Una de las claves de la posición 1 es que tú y el palo podáis estar colocados en su sitio correcto. Y para conseguir esto, te recordaba en el vídeo 1 que era súper importante que pudieras realizar un movimiento en bloque. Fíjate, a esto yo llamo un movimiento en bloque, en donde los hombros, los brazos y el palo se mueven al unísono, en un mismo movimiento. No hay independencia de ninguno de ellos. Ni el cuerpo tira muy rápido, ni arrancamos solo con los brazos y, por supuesto, no solo con la cabeza del palo. Por eso a esto yo llamo un movimiento en bloque y es clave para que puedas alcanzar bien la primera posición del swing de golf, la que vimos en el vídeo anterior. Y si realizas bien este movimiento, entonces podrás comprobar que el triángulo que forman mis hombros con los brazos y el palo, este triángulo, si realizas bien este primer gesto en bloque, podrás ver que el triángulo se mantiene. Uno de los errores fundamentales en este primer movimiento es desconectar quizás la acción de las manos, quizás la acción del cuerpo. Por eso digo que mantener el triángulo es realmente la clave principal para alcanzar una buena posición 1. Y dicho esto, ya repasado las 8 posiciones del swing y la posición 1 del vídeo anterior, que te dejo aquí a mi izquierda arriba para que lo puedas consultar si es que no lo has visto y puedas enlazar bien con esta posición 2, centrémonos ya en el eje central de este vídeo, la posición 2, aquella que he dicho que traspasado este punto seguimos girando y el palo ya se coloca paralelo al suelo. Vamos a ver algunos de los aspectos importantes cuando está bien colocado el palo y también todos los errores más comunes que suelo ver cuando la posición del palo y del cuerpo no es correcta en este punto 2, en este paso 2. Empecemos con un checklist, con verificaciones. ¿Qué puedes ver si lo has hecho bien? Si este paso 2 es correcto. Fíjate que en este segundo paso, cuando el palo se coloca paralelo al suelo, la cabeza del palo está en el punto más alejado del objetivo. Este es el punto más alejado. A partir de aquí, las manos empezarán a quebrar, seguiré rotando y me dirigiré hacia la cima del swing. Por eso digo que es el punto más alejado del swing. Y esto tiene que ver con el arco del swing. Si este punto que debería pasar por aquí es mucho más estrecho o mucho más amplio, como veremos luego, entonces ya incurrimos en defectos en este paso 2. Pero dicho esto, lo que sí es importante y te sirve como punto de control, alcanzado el punto más externo al objetivo de la cabeza del palo y el palo paralelo al suelo, la varilla paralela al suelo, en una buena posición, el palo apunta más o menos hacia el objetivo. Y esto tiene que ver con la línea del swing. Esto sería una línea que se está marcando hacia la derecha y los arranques exteriores, ya ves que entonces el palo apunta a la izquierda. Por lo tanto, primer punto de control.
si lo has hecho correctamente, el palo más o menos apuntará en dirección al objetivo. Otro punto de control súper importante en este paso 2, 1, 2, es que la cara del palo se ha orientado al recorrido del mismo. Fíjate que aquí la cara del palo no apunta a la bola y es normal, está orientada a su recorrido. Si yo volviera, vemos que sí, que está bien alineada. No necesitas que la cara del palo apunte. De hecho, esto sería un error, como veremos un poquito más adelante. Por eso, la cara del palo no apunta al objetivo, está orientada al recorrido y más o menos, y este sí te sirve como punto de control, más o menos la inclinación de la cabeza del palo coincide muy bien en esta toma lateral con la inclinación de mi espalda. Más o menos, es un punto de control. Es lo que vemos en los mejores swings de los jugadores profesionales, que la inclinación de la cabeza del palo, como puedes ver, que no está completamente recta, tampoco sería un error muy grave este punto, pero es mucho mejor que coincida con la inclinación de la espalda. Otro checklist que puedes comprobar si es que te grabas de vez en cuando. Cómo está orientada la cara del palo al recorrido, es decir, a la línea del swing. Realmente, para alcanzar este punto, no es necesario que tú fuerces nada. Simplemente, y al igual que te decía en la posición 1, donde te decía que es un arranque en bloque, pues aquí seguimos trabajando en bloque. No se desconecta, no hay una actividad mayor ni de las manos, ni de los brazos, ni de la rotación del cuerpo, es decir, de los hombros. Por eso digo que no hace falta que tú fuerces ni provoques nada. Simplemente sigue este movimiento en bloque que ya hemos hecho en la posición 1 y continuamos hacia la posición 2. Pero no es necesario que fuerces ninguna acción, ni que se desconecte o sobreactive ninguna de las diferentes partes del cuerpo que intervienen en la subida del palo. Más aspectos que ocurren en una buena posición 2. Fíjate que por la rotación del jugador diestro hacia el lado derecho, aunque estamos justo a mitad de la subida, posición 1, posición 2, ya sí empieza a haber traslación del peso hacia el lado derecho. El peso debería estar repartido por igual, ligeramente cargado con un hierro 7 o 6 que yo tengo en la mano para un ángulo algo descendente, que haya algo de chuleta, pero por la rotación hacia el lado derecho, fíjate que ya empezamos a trasladar algo de peso hacia ese lado. Y eso es muy bueno, es bueno para evitar problemas que veremos un poquito más adelante cuando me meta en la sección de defectos más comunes en el paso 2, pues de dejar el peso demasiado en el lado izquierdo, algo que realmente estropea muchísimo tus golpes. Fíjate que en este vídeo estoy intentando ser muy detallista, estoy dando muchos puntos de control para que tú realmente puedas chequear si tu swing está bien en el arranque, en la subida. Vamos a hablar ahora de la flexión de las rodillas. En esta posición 2, 1, 2, realmente la flexión de la rodilla derecha es muy parecida a la del stance, a la de la posición inicial enfrente de la bola. Pero en cambio, la posición de la rodilla izquierda sí ha variado algo. Posición 1, posición 2, en esta segunda posición del swing sí que la rodilla izquierda ha ganado algo de flexión y ya no está alineada completamente al frente, sino que fíjate que se alinea justo detrás de la bola. Es una muy buena posición para que tú arranques bien el swing. Se coloca de esta forma. Ves que gana algo de flexión, se flexiona un poquito más y la línea que marcaría pasaría de completamente al frente a justo detrás de la bola. Otro punto de control, otro checklist que tienes para comprobar si estás arrancando bien el swing. Continuamos hacia adelante. En esta toma lateral puedes comprobar como en la posición 2 el brazo derecho, mi brazo derecho en este caso, está algo por encima del izquierdo y está empezando a marcar lo que será el plano del swing. Veremos luego posibles defectos cuando esta posición no es correcta, cuando el brazo derecho no está algo por encima del izquierdo, y veremos, como acabo de decir, que afectará claramente a tu plano y línea de swing. Pero si realmente ves que hay pequeñas desviaciones en cuanto a la alineación y posición de la varilla y de la cabeza del palo, como he dicho antes, en esta posición 2, bueno, si realmente de forma simple y natural tú eres capaz de compensarlas o reajustarlas en la bajada del palo, tampoco te centres mucho en modificar pequeñas desviaciones, porque muchos jugadores son capaces
capaces realmente de no pasar exactamente por las posiciones que te he dicho y posición también de la cara del palo, y en cambio cuadran muy bien en el área de impacto, puesto que hay pequeñas correcciones en la bajada. No te preocupes si hay pequeñas desviaciones. Si son más grandes, entonces sí tienes que empezar a intervenir en la subida del palo. Bien, y con todos estos puntos de control cerramos el primer bloque de este vídeo. Pasemos entonces, como ya te he anticipado un poquito hace unos minutos, pasemos a los errores más comunes. Y una de las cosas que acabo de decir hace poco en este vídeo y que es súper importante era que el brazo derecho se colocaba un poquito por encima en la posición 2 del brazo izquierdo. Si ves que de forma significativa tu brazo izquierdo se coloca por encima del derecho, aquí sí estás provocando un movimiento destructivo. Está afectando claramente al plano y la línea del swing, y normalmente viene provocado por un exceso de rotación de los antebrazos o de las manos en el arranque, y entonces el palo viene en un plano muy bajo y se mete demasiado dentro, traspasa, como ves, claramente la altura del cuerpo. Este sí es un movimiento destructivo y, como he dicho antes, afecta claramente al plano del swing. Evidentemente estamos viendo que también a la línea. Te acabo de decir que en esta posición 2 podemos colocar el palo de forma incorrecta con el brazo más alto izquierdo que el derecho por una rotación excesiva de los antebrazos o las manos. Pero hay una tercera causa. Si el cuerpo queda muy parado y entonces hay un arranque independiente de los brazos, incurriremos en las mismas posiciones. Será diferente la causa que lo desencadena, pero vamos al mismo punto, a un punto 2 incorrecto. ¿Por qué? Por un movimiento destructivo. En este caso, porque el cuerpo está parado, muy quieto. Rompe claramente el triángulo en un arranque independiente de los brazos en vez de realizar este tipo de movimiento. Sería la tercera causa que podría provocar que tu brazo izquierdo esté por encima del derecho en esta posición 2. Y ya ves que entonces la cara del palo también está muy abierta, el plano es bajo y la línea del swing, es decir, la cabeza del palo, ha ido muy atrás con respecto al cuerpo. Un error muy común que te lleva a esta posición 2 incorrecta tiene que ver algo con lo que acabo de decir, pero en este caso es porque las piernas decimos que están muertas. Entonces no hay realmente un cambio de flexión de las rodillas, las caderas no se apartan, no se abre la cadera derecha, y entonces lo que vemos es un movimiento como muy independiente de los brazos, que lleva realmente a una posición muy parecida a la anterior. Podría casi estar relacionado con lo que he dicho de el cuerpo no gira, pero es que en este caso las piernas no están haciendo nada, no hacen nada, no tienen movimiento y no están ayudando a realizar un arranque en bloque. Realmente llevan a una posición parecida a la que he dicho antes, pero es que simplemente las piernas no están haciendo nada, y eso sin ninguna duda es un problema. Ya hemos hablado de la flexión de las rodillas y el cambio de peso hacia el lado derecho. Si todo esto no ocurre, va a haber un arranque independiente de los brazos y llevarte a una posición 2 claramente incorrecta. Más problemas que vemos en el arranque del swing, y este lo he llamado pierna derecha bloqueada. Es esto, ya ves que se coloca muy recta, y esta pierna derecha tan recta, lo que yo he llamado bloqueada, tiene enormes problemas para poder bajar correctamente el palo hacia la bola. Normalmente se llega a esta posición de pierna derecha bloqueada por un exceso de rotación de las caderas, que va tan atrás la cadera derecha que hace que pierda toda la flexión la rodilla, algo no deseado. Sí que es verdad que hay una pequeña pérdida de flexión en la rodilla derecha, pero no hasta el punto de que coloca la pierna completamente recta. Y otro defecto que también provoca esta pierna derecha bloqueada es hacer un cambio de peso invertido, es decir, cargar el peso hacia el lado izquierdo en la subida, que entonces ya ves que nos encontramos en una posición muy parecida con nuestra rodilla y pierna derecha. Por lo tanto, un giro excesivo de caderas o no saber cambiar el peso correctamente hacia el lado derecho, que mantendría algo de flexión en esta rodilla, e incurrir en el defecto de dejar el peso claramente en el lado izquierdo, que ya ves que te lleva a la misma posición. ¿Qué más veo en esta posición 2? Que son defectos en los que incurren mis alumnos en las clases. Y otro de estos defectos es claramente abrir muy rápido la cara del palo.
Nuevamente, como hemos visto un poquito más atrás en el vídeo, esto lo provoca un exceso de rotación de las muñecas o de los antebrazos. Y entonces, repito, que el palo va a un plano muy bajo, la cabeza del palo se coloca muy atrás, línea del swing, y la cara está muy abierta. Básicamente, lo que llamamos rolling. Es un defecto provocado en el arranque o a mitad de subida por un exceso de rotación de las manos y los antebrazos. Ya hemos visto también algunas de las causas, como dejar el cuerpo muy parado o no realizar un arranque en bloque. Pues rolling, esta apertura exagerada de la cabeza del palo a mitad de subida, es otro de los defectos bastante destructivos o movimientos destructivos que se pueden ver en esta posición 2 del swing. Si crees o tienes muy claro que estás incurriendo en rolling y esta es la posición del palo y del cuerpo a mitad de subida, bien, que sepas que tienes 3 lecciones con más de 2 horas de duración en mi programa Espabila tu Golf en 3 lecciones, con todas las explicaciones y ejercicios correctivos que necesitas para salir de estas posiciones, para poder arrancar bien el swing. Te dejo aquí arriba a la izquierda un enlace por si quieres profundizar y eliminar este problema de tu swing. Y continuamos hacia adelante. Si bien en el apartado anterior hemos visto que un defecto es abrir mucho la cara del palo, bueno, el defecto contrario sería un arranque donde la cara está muy cerrada, como puedes ver en la toma lateral. Esto también es un defecto y básicamente, si abrir mucho la cara provoca un plano bajo, encarar mucho, es decir, provocar un cierre no natural de la cara del palo por una rotación claramente de las manos, ya ves que la cabeza del palo apunta al suelo, ya no está alineada con la inclinación de la espalda ni abierta como en el defecto anterior, muy abajo. Entonces esto, cuando continúas la subida, ya ves que el plano es extraordinariamente vertical. Este sería un plano mucho más correcto, que coincidiría con esta posición en el stance. Este sería un plano bastante correcto, pero vas a venir a posiciones tan verticales como la que puedes estar viendo, y es simplemente que se provoca una rotación, como puedes ver, hacia abajo, hacia el suelo, y que provoca que la cabeza del palo también apunte al suelo. Está cerrada, no está encarada a su recorrido. Otro movimiento bastante destructivo que podemos ver en esta posición 2. Vamos con el último ya defecto en esta segunda posición, y es intentar mantener el brazo izquierdo demasiado estirado en la subida del palo, en esta posición 2. Aquí suelen incurrir mucho los jugadores que siguen el concepto o la idea de mantener el brazo izquierdo estirado, y entonces ya ves que aquí también hay una desconexión con el resto de las partes del cuerpo, y básicamente por intentar mantener muy estirado el brazo izquierdo, lo que vamos a hacer es ampliar ese punto más lejano del objetivo que yo te decía en la posición 2, por lo tanto vamos a ampliar el arco del swing, y también va a tender este concepto de mantener el brazo izquierdo estirado a arranques un poco exteriores. Fíjate dónde apunta la varilla del palo. Hay una desconexión de los brazos con el resto de las partes del cuerpo por intentar mantenerlo muy en línea, que amplía el arco del swing y desvirtúa la línea, provocando normalmente arranques un poquito más exteriores. No sigas ese consejo, deja que el brazo izquierdo sí esté estirado, pero lo que tiene que estar, y a partir de aquí, bueno, sigue estirado, pero el palo ya sube hacia arriba, hacia las posiciones 3 y 4 que veremos más adelante. Te voy a dejar aquí arriba un enlace al ebook gratuito, completamente gratuito, de mi web Más Descargado, y que sin ninguna duda te va a ayudar a mejorar de forma clara y sencilla todos tus golpes de golf. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.